Cada mañana ella servía el mismo café aguado al mismo anciano, silencioso en la misma cafetería grasienta. Él pagaba con monedas sueltas por una tostada seca, nunca sonreía y nunca daba las gracias. Ella era la única que lo trataba como a un ser humano, pasándole muffins que él no podía permitirse. Arriesgó su trabajo por él. Entonces, un día, él desapareció. Una semana después, la puerta del restaurante se abrió y el mundo se detuvo. Cuatro guardaespaldas con trajes oscuros entraron, seguidos por un abogado cuyos zapatos costaban más que su apartamento. No buscaban café, la buscaban a ella. El Morning Glory Diner era el tipo de lugar que se aferraba a los límites de Filadelfia como la antigua Grecia. Su letrero de neón había perdido la she, así que por la noche solo se leía Morning Glory, gloria matutina, una promesa que rara vez cumplía. Para Sarah Jenkins era todo su mundo. Era el olor a café quemado, la constante película pegajosa en el linóleo y el perpetuo zumbido del señor Marson, su jefe, quejándose del precio de los huevos. Sarah tenía 27 años, pero se sentía como si tuviera 40. Sus sueños de tener una pequeña cafetería-librería, un lugar con luz limpia y olor a papel nuevo, estaban enterrados bajo una montaña de deudas por un préstamo estudiantil para una carrera de empresariales que nunca terminó. En su lugar tenía esto: un uniforme azul pálido que olía a freidora, zapatos con las plantillas gastadas y clientes habituales que dejaban propinas en forma de pelusas del bolsillo. Su cliente habitual, menos rentable y más constante, era el señor Horus. Llegaba todas las mañanas a las 7:13 a.m., como si lo marcara un reloj silencioso. Era un hombre pequeño y frágil, envuelto en un abrigo de lana que estaba raído incluso en verano. Se sentaba en la mesa de la esquina junto a la ventana, la que tenía el vinilo agrietado, y apoyaba las manos sobre la mesa. Esperaba. Las otras camareras, especialmente Brenda, hacían alarde de ignorarlo. Es una pérdida de tiempo. Brenda espetaba, haciendo estallar su chicle. Se sienta durante una hora, pide un café de $150 y una tostada seca. Si tienes suerte, te da una propina de 25 centavos. No voy a ir allí por eso, pero Sara siempre lo hacía. «Buenos días, señor Harris», decía, con la cafetera ya en la mano. Él solo gruñía, un pequeño sonido grave que le salía del pecho. Nunca la miraba. Solo se quedaba mirando por la ventana a la gente que pasaba apresurada. Sarah le servía el café, que él tomaba solo, y le traía las 2 rebanadas de pan tostado seco. Comía metódicamente, bocado a bocado, como si racionara la energía para masticar. Sarah trabajaba en una cuerda floja. El señor Markson era un halcón, un hombre que creía que la amabilidad era sinónimo de robo. Jenkins ladraba desde detrás de la caja registradora. «Te veo, no te atrevas a darle a ese vagabundo una recarga gratis. Eso saldrá de tu bolsillo». Sarah solo asentía con la cara ardiendo, pero no podía evitarlo. Había una soledad en el señor Harris que reflejaba la suya propia. Estaba en la forma en que sus manos huesudas y manchadas de hígado temblaban ligeramente al levantar la taza. Una fría mañana de noviembre, la lluvia azotaba las ventanas del restaurante. El señor Harris entró con su viejo abrigo empapado, temblando tanto que le castañeteaban los dientes. Se sentó en su mesa, formándose un pequeño charco a sus pies. Sarah le trajo lo de siempre. «Hace un tiempo horrible», dijo ella, tratando de entablar conversación. Él solo gruñó, con la mirada fija en la calle gris. Sarah lo miró de verdad. Estaba pálido, casi azul. Impulsivamente se dirigió a la cocina. «Gus», le susurró al cocinero, «prepárame un pedido del número 3. Plato completo, bacon, mantequilla extra». Gus levantó una ceja. «Markson está mirando. Por favor, Gus, ponlo en mi cuenta». «No tienes cuenta, chico». «Entonces hazlo. Yo lo pagaré». Ella trajo el plato humeante. El olor a sirope de arce y bacon frito se impuso al aroma habitual del restaurante. Lo colocó delante del señor Horus. Él se quedó mirando el plato. Lentamente, muy lentamente, levantó la vista hacia ella. Era la primera vez que veía su rostro completo.
Sus ojos eran de un sorprendente color gris pálido, agudos e inteligentes, perdidos en un mar de arrugas. No estaban vacíos, como ella había supuesto. Estaban furiosos. «Yo no he pedido esto», dijo con voz ronca. Cada palabra le costaba un esfuerzo. «Lo sé», dijo Sarah en voz baja, retrocediendo. «Es solo que hace frío. Todo el mundo se merece un desayuno caliente cuando hace frío. Por favor, cómelo. Le diré a Marson que me he equivocado con el pedido». El señor Harris miró fijamente el plato y luego a ella. Volvió a mirar el plato. Entonces, sin decir nada, cogió el tenedor. Se lo comió todo. Cuando terminó, apiló los platos cuidadosamente, dejó un billete de $1 y unas monedas sobre la mesa, por un total de $250, y se marchó. Brenda se acercó. «Vaya, mira eso. Le compras a ese vagabundo un desayuno de $10 y aún así te deja sin propina. Eres una auténtica genio, Sarah. La Madre Teresa del turno de desayunos». Markson ya estaba a su lado. «¿Qué te había dicho, Jenkins? ¿Crees que somos una organización benéfica? Son 1050 fichas de tu salario. Vuelve a hacerlo y estás despedida. Lo digo en serio. Hay una docena de chicas que matarían por este trabajo». Sarah se limitó a asentir con la cabeza, limpiando la mesa, con el corazón tan pesado y gris como la lluvia que caía fuera. No le importaba el dinero. Por un momento, había visto al hombre detrás del gruñido. Y lo que había visto no era ira. Era orgullo. Un orgullo profundamente herido. La dinámica cambió después del incidente de las tortitas. El señor Iris seguía llegando a las 7:03 m. Seguía pidiendo su café y su tostada seca, pero ahora la miraba solo por un segundo. Una breve mirada evaluadora. Sarah, aterrorizada por las marcas, se ciñó a las normas. Solo le traía lo que pedía. Pero los pequeños gestos de amabilidad encontraron nuevas formas de manifestarse. Se aseguraba de que su café fuera de una cafetera recién hecha, no del pozo quemado del fondo. Limpiaba su mesa con un trapo limpio. Cuando Marson no miraba, le metía un paquete extra de mermelada en la servilleta para llevar. Un martes, Brenda estaba de muy mal humor. Le habían asignado la sección de la esquina. Cuando entró el señor Harris, le hizo esperar 10 minutos antes de siquiera atenderlo. Sarah observaba con el estómago revuelto. «¿Le traigo algo?», espetó Brenda, sacando su libreta. «Café y tostadas secas», dijo él con voz ronca. «Sí, sí». Ella vertió el café en su taza, derramándolo en el platillo. Tiró el plato de tostadas sobre la mesa con tanta fuerza que éste resbaló. El señor Harris miró el desastre. Miró a Brenda. No dijo ni una palabra. Simplemente puso las manos sobre la mesa y se quedó inmóvil. Sarah no pudo soportarlo. Esperó hasta que Brenda se distrajera coqueteando con el repartidor y se acercó con un platillo limpio y un puñado de servilletas. «Aquí tiene, señor Harris», dijo, limpiando el derrame. «Lo siento». Él observó sus manos mientras ella trabajaba. «Tú no eres como ellos», dijo con voz seca y quebradiza. Sarah se detuvo. «Solo estoy haciendo mi trabajo». «No», dijo él con intensidad en sus ojos grises. «Tú eres amable. Es una tontería». Sarah se sorprendió. «No creo que la amabilidad sea una tontería». «Lo es cuando no tienes nada», susurró él. «El mundo se come a los amables». «Entonces el mundo puede comer», dijo Sarah, esbozando una pequeña sonrisa. «Seguiré siendo amable». Él la miró fijamente durante un largo momento y luego asintió con la cabeza. Bebió su café y se marchó, dejando sus 250 habituales. A la semana siguiente, Sarah estaba teniendo un día terrible. Su casero había deslizado un último aviso bajo su puerta. El alquiler subía un 20% con efecto inmediato. No había forma de que pudiera pagarlo. El sueño de la cafetería-librería le parecía una broma cruel. Estaba limpiando las mesas, conteniendo las lágrimas de pura frustración, cuando entró el señor Iris. Le sirvió lo de siempre, con movimientos robóticos. Estaba tan sumida en su propia miseria que apenas se dio cuenta de cuándo terminó. Cuando fue a limpiar su mesa, vio que había dejado sus 250, pero junto a ellos había un pequeño trozo de papel doblado. No era su servilleta habitual.
Lo cogió. Dentro, metido en el pliegue, había un billete de $20. Sarah se quedó sin aliento. Era más de lo que ganaba en 3 horas. Miró hacia la puerta, pero él ya se había ido. En el papel, con una letra temblorosa y arañada, había 3 palabras escritas. No seas tonta. Sus ojos se llenaron de lágrimas de nuevo, pero esta vez no era por desesperación. A la mañana siguiente, ella intentó darle las gracias. Señor Iris, no puedo aceptarlo. Cállate, gruñó él, sin levantar la vista de su tostada. La deuda está pagada. Pero Marston había visto el intercambio. La había visto encontrar el billete de $20 ayer y ahora la veía intentando hablar con el anciano. Entrecerró los ojos. Estaba convencido de que Sarah estaba tramando algún tipo de estafa. Jenkins, a mi oficina, ahora mismo. Su oficina era un armario cubierto de mugre con un escritorio de metal. ¿A qué estás jugando, Sarah?, dijo con voz baja y amenazante. ¿Qué? No estoy jugando a nada. No me mientas. Estás extorsionando a ese anciano, dándole comida gratis, contándole una historia lacrimógena y ahora él te está dando dinero. Eso es robo. Estás robando a mis clientes. No es así. Lo dejó como propina. Intenté devolvérselo. ¿Devolvérselo? Marston se rió. Un sonido breve y desagradable. Claro. ¿Sabes lo que pienso? Creo que eres una estafadora y que estás utilizando mi restaurante para ello. Te estás aprovechando de un anciano senil. No es senil. Sarah lo defendió, horrorizada. Solo es callado. Yo nunca lo guardaría. Marston dio un golpe en la mesa con la mano. Esta es tu última advertencia. No vuelvas a hablar con ese hombre. No le sirvas. No le mires. Brenda puede asumir la pérdida de esa mesa. Si te acercas a él otra vez, no solo te despediré, llamaré a la policía. ¿Entendido? Sarah sintió cómo se le helaba la sangre en las venas. ¿A la policía? ¿Por qué? ¿Por aceptar una propina? Estaba atrapada. Necesitaba ese trabajo. No podía ser arrestada. Sí, señor Markson, susurró con voz temblorosa. Bien, ahora sal y limpia la mesa 4. Alguien ha derramado ketchup. Sarah salió de la oficina con las piernas temblorosas. Cuando pasó por la mesa del señor Harris, mantuvo la cabeza gacha, con el corazón como una piedra fría en el pecho. Ni siquiera podía mirarlo. El nuevo acuerdo era una tortura. A la mañana siguiente, de Harris llegó a las 7:30 a.m. y se sentó en su mesa. Sarah, bajo la mirada ardiente de Markson, tuvo que pasar justo delante de él. Brenda, tus clientes habituales están aquí, dijo Sarah con voz hueca. Brenda gimió dramáticamente. Oh, muy bien. Sarah observó desde detrás del mostrador cómo Brenda tomaba su pedido con la máxima rudeza, prácticamente lanzándole la taza. Las manos de Sarah se aferraron al borde del mostrador. Se sentía como una cobarde. El señor Harris miró a Sarah. Ella estaba ocupada limpiando una cafetera, de espaldas a él. La observó durante un minuto entero. Luego se dio la vuelta, bebió su café y se marchó. En solo 10 minutos, esto se convirtió en la nueva rutina. Él entraba, Brenda le servía. Él buscaba a Sarah y Sarah se veía obligada a pulir la cubertería o reponer las servilletas. Todo ello mientras sentía la mirada de Markson sobre ella. La propina de $20 le parecía una maldición. Le había costado la única conexión pequeña y decente que tenía en su día. Después de 3 días así, el señor Harris dejó de buscarla. Se limitaba a mirar por la ventana, con los hombros un poco más encorvados y sin el brillo de antes en sus pálidos ojos. Volvía a aparecer un anciano vacío. Entonces, un martes, no apareció. Las 7:30 de la mañana llegaron y pasaron. La cabina estaba vacía. Sarah no dejaba de mirarla. Luego miró hacia la puerta. Las 7:15 m. Las 7:30 m. Parece que tu novio finalmente estiró la pata. Brenda se rió a carcajadas, pasando con una bandeja de platos. Eso no tiene gracia, Brenda. Oh, relájate. Probablemente solo encontró un contenedor mejor en el que hurgar. Marston parecía aliviada. Un cliente poco rentable se había ido,
Pero Sarah sintió un frío escalofrío en el estómago. Era frágil, era viejo. ¿Y si se había caído? ¿Y si estaba enfermo? No sabía su apellido, dónde vivía, ni nada sobre él. Era simplemente el señor Horus. Llegó el miércoles y la mesa seguía vacía. El jueves, vacía. El viernes, Sarah estaba en un estado de pánico silencioso. La mesa vacía le parecía una acusación. Le había fallado. Había dejado que Marston la intimidara para que abandonara a un anciano solitario. La idea de que pudiera haber muerto solo en una habitación fría era insoportable. Se encontró limpiando la mesa vacía obsesivamente, frotando el vinilo, rellenando los saleros y pimenteros, ordenando los sobres de azúcar. No va a volver, cariño. Gus, el cocinero, le dijo con suavidad desde la ventana de la cocina. Tienes que dejarlo pasar. Solo espero que esté bien, susurró con la garganta apretada. Ese viernes era el final del periodo de pago. El restaurante estaba más concurrido de lo habitual. Sarah se movía como en una nube, tomando pedidos, rellenando cafés, con la mente a miles de kilómetros de distancia. Estaba haciendo cálculos en su cabeza. Con la subida del alquiler, le faltaban $200. Tendría que vender el medallón de su madre. La idea le daba náuseas. Estaba limpiando una mesa, con los brazos llenos de platos, cuando sonó la campana del restaurante. Eran las 10:30 de la mañana. La hora punta del desayuno había terminado. La pausa del almuerzo aún no había comenzado. El restaurante estaba medio vacío. Sin embargo, en el momento en que se abrió la puerta, todos los sonidos de la sala se detuvieron. La espátula de Gus se congeló sobre la parrilla. Los dos ancianos de la barra dejaron de discutir sobre béisbol. Brenda, que estaba bebiendo a sorbos un refresco robado, se quedó con la pajita en la boca. Primero entraron 4 hombres. Eran increíblemente corpulentos. Vestían trajes negros impecables y llevaban auriculares. No parecían clientes. Parecían guardias del presidente. Se movían con una amenaza silenciosa y profesional, con la mirada recorriendo cada rincón de la sala, cada cliente, cada empleado. Uno se quedó junto a la puerta. Otro se quedó junto a la cocina. 2 flanqueaban la entrada. Entonces entró un quinto hombre. Tenía unos 50 años, rasgos afilados, cabello plateado y un traje tan perfectamente entallado que parecía más bien una armadura. Irradiaba un aura de autoridad cara, absoluta y aterradora. Llevaba un elegante maletín de cuero negro. El señor Markson, al ver el traje, se transformó inmediatamente. Salió rápidamente de detrás de la caja registradora, alisándose el delantal. Buenos días, señor. Buenos días. Una mesa para 5. Por aquí, nuestra mejor mesa. Hizo un gesto amplio. El hombre del traje plateado lo ignoró. Sus fríos ojos azules recorrieron el restaurante, pasando por encima de Marston, Brenda y los clientes hasta posarse en Sarah, que estaba paralizada junto a la mesa 4, con los brazos llenos de platos sucios. Caminó directamente hacia ella. Sus pasos eran silenciosos sobre el linóleo. Los guardaespaldas se movieron, siguiendo sus movimientos. Se detuvo a un paso de ella. Olía ligeramente a cítricos y cuero viejo. La miró, no con dureza, pero con una intensidad penetrante. De su bolsillo interior sacó una pequeña fotografía granulada y espontánea. Era una foto de Sarah tomada desde fuera de la ventana del restaurante, sosteniendo una cafetera y sonriendo a alguien. ¿Es usted la señorita Sarah Jenkins?, preguntó. Su voz era grave, suave y barítona. Era el tipo de voz que anunciaba fusiones y decidía destinos. El corazón de Sarah latía con fuerza contra sus costillas. De repente, los platos que llevaba en los brazos pesaban 1000 libras. Sí, balbuceó. ¿Estoy en problemas? No, respondió el hombre. Me llamo Harrison Blackwood. Soy socio principal del bufete de abogados Sullivan, Cromwell Croft. Era el abogado personal del señor Aristides Thorne. Sarah se quedó mirándolo. ¿Thorne? No conozco ese nombre. ¿Lo conocía?, preguntó el señor Blackwood, suavizando ligeramente la voz, como el señor Horus. Los platos se resbalaron de los dedos entumecidos de Sarah. Se hicieron añicos en el suelo,
salpicando ketchup y huevos sobre los relucientes zapatos cosidos a mano del hombre. Dios mío, lo siento mucho. Yo... Sarah se arrodilló, tratando frenéticamente de recoger los trozos de cerámica, cortándose un dedo en el proceso. Déjelo, dijo el señor Blackwood, sin malicia. Ni siquiera miró sus zapatos. Uno de los guardaespaldas se adelantó, pero Blackwood levantó una mano. El señor Marston se apresuró a acercarse. Jenkins, idiota torpe. Mire lo que ha hecho, señor. Lo siento muchísimo. Su salario cubrirá la limpieza, se lo prometo. Cállese, dijo Blackwood, sin levantar la voz, pero con un tono de autoridad que hizo callar a Marston al instante. Volvió a mirar a Sarah. Señorita Jenkins, por favor, levántese. No está en problemas. Sarah se levantó lentamente, agarrándose el dedo sangrante. Brenda, limpia esto. Siseó Marston. Brenda, por una vez, parecía demasiado atónita para quejarse y se apresuró a buscar un recogedor. Señorita Jenkins, continuó Blackwood, ¿podemos sentarnos? Tenemos asuntos de gran importancia que discutir. Señaló con el dedo la mesa vacía del señor Harris. Supongo, dijo Sarah con la mente dando vueltas. La espina de Aristad. Se deslizó en el asiento de vinilo, con las manos temblorosas. El señor Blackwood se sentó frente a ella. El maletín hizo clic al colocarlo sobre la mesa. Los 4 guardaespaldas permanecieron de pie, situados alrededor del restaurante, mirando hacia afuera. Habían tomado el control de la sala de forma eficaz y silenciosa. Señor Orris, dijo Sarah, recuperando la voz. ¿Está bien? ¿Dónde está? ¿Es por eso que está aquí? La expresión del señor Blackwood se suavizó con lo que parecía una tristeza genuina. Señor Thorne, el señor Harris falleció pacíficamente mientras dormía hace 4 días. Señorita Jenkins. Las palabras golpearon a Sarah como un golpe físico. No estaba preparada para eso. No para lo definitivo de la noticia. Todos sus temores de la semana pasada se abatieron sobre ella. Las lágrimas brotaron al instante y se derramaron calientes y silenciosas. No lloraba por un multimillonario al que nunca había conocido. Lloraba por el anciano gruñón y solitario al que se había visto obligada a ignorar. «Oh, no», susurró, cubriéndose la boca. Yo pensaba que solo estaba enfermo. Seguí esperando que volviera. Debería haberlo hecho. Markson me dijo que no hablara con él, y yo... El señor Thorne era consciente de su situación laboral, dijo Blackwood con delicadeza. No le guardaba rencor. De hecho, todo lo contrario. La observó durante un momento, con su mente jurídica evaluando su genuino dolor. Pareció tomar una decisión. Señorita Jenkins, Sarah, lo que voy a decirle le resultará difícil de asimilar. Le pido que simplemente escuche. El señor Aristides Thorne no era un hombre pobre. De hecho, era uno de los hombres más ricos de este estado. Era el fundador, creador y accionista mayoritario de Thor Global Enterprises. La mente de Sarah se quedó en blanco. Thorne Global, la gran torre de cristal del centro, la que tiene el sí, esa y varias más. Pero su ropa, su abrigo, pidió tostadas secas, balbuceó Sarah. Pagó con monedas. Aristides era un hombre excéntrico, dijo Blackwood. Una pequeña sonrisa triste se dibujó en sus labios. Era un genio que había construido un imperio de la nada. Pero su familia, su único pariente vivo, su sobrino Marcus, se dejó consumir por la riqueza. No lo veían como una persona, sino como un banco. Intentaron declararlo incompetente para hacerse con el control de la empresa. Lo internaron en una lujosa residencia asistida. Aristides, siendo Aristides, encontró esto desagradable. Blackwood se inclinó hacia adelante. Así que, hace 6 meses, simplemente se marchó. Liquidó una cuenta personal, se puso un traje viejo y desapareció en la ciudad. Quería ver si el mundo que había construido aún conservaba algo de humanidad. Quería ver si alguien, cualquiera, trataría a un pobre anciano con dignidad, sin esperar nada a cambio. Hizo una pausa para que sus palabras calaran. Visitó comedores sociales, bibliotecas, parques y este restaurante. En 6 meses de búsqueda, señora Jenkins, usted fue la única persona que superó su prueba. Le dio tortitas cuando tenía frío.
Lo defendió. Lo trató como a un hombre. Y cuando la castigaron por ello, la única vez que él le dio una propina significativa, usted intentó devolvérsela. Él lo vio todo. Sarah se quedó sin palabras. El restaurante, el olor a grasa, los sonidos de la cocina, todo parecía desvanecerse. Él lo vio todo. Tenía un equipo de seguridad, dijo Blackwood, señalando a uno de los guardaespaldas. Nunca se alejaban más de 15 metros. Lo tenían bajo vigilancia visual y auditiva en todo momento para su protección. Al fin y al cabo, seguía siendo el director de una corporación multimillonaria. La mente de Sarah se trasladó a Marson, a Brenda. Ellos lo oyeron. Sí, dijo Blackwood con voz gélida. Tenemos amplios registros de las amenazas del señor Marson, de los coloridos comentarios de la señora Brenda, pero lo más importante es que tenemos registros de su amabilidad. Blackwood puso las manos sobre el maletín, lo que nos lleva al motivo por el que estamos aquí. El señor Thorne actualizó su última voluntad y testamento hace 2 semanas. Yo soy el ejecutivo. Cerró los cierres del maletín. El clic-clic resonó en el silencioso restaurante. El señor Blackwood sacó un único documento grueso de color crema del maletín. Estaba atado con una cinta azul. El señor Thorne sabía que se estaba muriendo. Dijo Blackwood, con voz que volvió a adoptar un tono legal formal. Sus médicos le dieron 2 meses. Duró casi 4. Era un hombre obstinado. Estaba esperando. Creo que estaba esperando encontrarte. Sarah se quedó mirando el documento. ¿Qué? ¿Qué dice? Aristides no tenía esposa ni hijos. Su única familia era su sobrino, Marcus Thorne. Marcus había pasado los últimos 5 años intentando hacerse con los bienes de su tío. Por ello, el señor Thorne consideraba que no era apto para ser su heredero. Marson, que se había acercado sigilosamente, estaba ahora a pocos metros, con los ojos muy abiertos, prácticamente vibrando. Brenda lo miraba boquiabierta. Blackwood levantó la vista, no hacia Sarah, sino hacia Markson. Una pregunta, señor Markson. ¿Es así? Sí, señor. Cualquier cosa. ¿Cuál es el valor total de este establecimiento? Este restaurante Morning Glory. Markson parpadeó. El valor, no lo sé, solo lo administro. El propietario, tal vez 100,000 con el terreno. No lo sé. Ya veo. Blackwood volvió a mirar a Sarah. El señor Thorne encontró encantador su sueño de una cafetería-librería. Por lo tanto, ha asignado una suma para ese fin. También quería asegurarse de que nunca más tuviera que preocuparse por el alquiler. Deslizó un cheque bancario por la mesa. Sarah lo miró. Su visión se nubló. La cifra tenía tantos ceros que no podía contarlos. Parecían 5 millones de dólares. ¿Qué? Se atragantó. Eso que Blackwood ha dicho es tu dinero para gastos menores, tu indemnización, por así decirlo, por dejar este lugar. Sarah levantó la cabeza de golpe. ¿Mi qué? Dijo Blackwood, con voz que resonaba con la gravedad del momento. Aristides Thorne, en pleno uso de sus facultades mentales y físicas, te ha legado a ti, Sarah Jenkins, la totalidad de su patrimonio restante. Silencio. El zumbido de la cafetera era ensordecedor. Su patrimonio, susurró Sarah. El ático de Rittenhouse Square, la finca de los Hamptons, el chalet de Aspen, su colección privada de arte, y Blackwood dio unos golpecitos al testamento. Su participación mayoritaria en Thorne Global Enterprises, el 91% de las acciones de la empresa, según el cierre del mercado de ayer. Su patrimonio neto, señora Jenkins, es de aproximadamente 4.700 millones de dólares. Brenda dejó escapar un sonido como el de un pájaro asfixiado. El rostro del señor Marson pasó de pálido a un blanco verdoso enfermizo. Sarah no sintió nada. No sentía las manos, no sentía los pies. El mundo era un rugido lejano. 1.000 millones con B, efectivamente. Enhorabuena, señorita Jenkins. Ahora es una de las mujeres más poderosas del país. El primer pensamiento ridículo de Sarah fue, no tengo que vender el medallón de mi madre. El segundo fue, pero no sé, no puedo, soy camarera, no sé cómo dirigir una empresa global. El señor Thorne lo había previsto, dijo Blackwood con calma. Lo que nos lleva a las condiciones. En realidad solo hay una.
No quería que su empresa, el trabajo de toda su vida, fuera destrozada por los buitres de su junta directiva o por su sobrino. No quería que usted simplemente cogiera el dinero y desapareciera, permitiéndoles hacerse con el vacío de poder. ¿Cuál es la condición?, preguntó Sarah con la voz temblorosa. Debe asumir el cargo de directora general de Thorn Global Enterprises, con efecto inmediato. A Sarah se le hizo un nudo en el estómago. ¿Directora general? Yo, es una locura, lo destruiré. Ni siquiera pude terminar la escuela de negocios. No estarás sola. Blackwood dijo, el testamento del señor Thorn me nombra su asesor personal y director de operaciones interino. Mi único trabajo es enseñarte, guiarte y ejecutar tu visión. Aprenderás. Al señor Thorn no le interesaba tu perspicacia para los negocios. Le interesaba tu carácter. Dijo que Blackwood se puso unas gafas de lectura y leyó el testamento. Dejo mi empresa a Sarah Jenkins no porque sepa cómo ganar dinero, sino porque sabe para qué sirve el dinero. Sabe que la bondad no es una carga, sino una base. Le dio a un hombre que no tenía nada un desayuno de $10 porque tenía frío. Le confió una empresa de $4,000 millones por la misma razón. Ella sabrá qué hacer. Las lágrimas volvían a correr por el rostro de Sarah. Él realmente me vio, susurró. Lo hizo. De repente la puerta del restaurante se abrió con tanta fuerza que golpeó contra la pared, rompiendo el cristal. «¡Esto es una farsa!», gritó un hombre. Tenía unos 30 años. Era guapo, con un aire elegante y reptiliano. Llevaba un traje caro, pero lo llevaba con una especie de arrogante descuido. Estaba flanqueado por dos de sus propios abogados, que parecían mucho menos impresionantes que el señor Blackwood. «Marcus Thorn, supongo», dijo Blackwood, sin siquiera volverse. «Tienes toda la razón», Marcus señaló con el dedo a Blackwood y luego a Sarah. «Mi tío era un viejo senil y demente, y esta camarera interesada lo manipulaba. Se aprovechaba de un anciano enfermo. Voy a impugnar este testamento y voy a hacer que la arresten». Marcus Thorn irrumpió en la cafetería, con el rostro morado de rabia. Sus abogados parecían nerviosos, claramente superados por la presencia de Blackwood y los 4 guardaespaldas silenciosos. «Esto es ilegal», gritó Marcus, con la voz resonando en el pequeño espacio. No estaba en su sano juicio. «Tengo médicos que lo atestiguarán. Haré que lo exhumaran. Este testamento es papel higiénico». El señor Blackwood se levantó lenta y deliberadamente. Era más alto que Marcus. «Señor Marcus Thorn», dijo Blackwood, con voz gélida, «baje la voz. Está en presencia del nuevo director ejecutivo de Thor Global». «¿Director ejecutivo?», Marcus se rió. Un chillido histérico. «¿Ella? Va a ir a la cárcel. La voy a demandar. Te voy a demandar y voy a recuperar lo que es mío». El señor Markson, al ver lo que creía que era un cambio en el poder, vio su oportunidad. «Tiene razón», gritó Marson, señalando con un dedo grasiento a Sarah. «Ella lo manipuló. Lo vi. Siempre le estaba susurrando al oído, dándole comida gratis en contra de mis órdenes directas. Ella lo estaba seduciendo. Era repugnante. Se lo advertí. Le dije que se mantuviera alejada de él». Sarah, que se había quedado paralizada por la sorpresa, sintió una repentina oleada de ira, seduciéndolo. Era un anciano. Yo era amable con él. Exactamente. Marcus aprovechó la oportunidad. Lo admites. Usaste la amabilidad para envenenarlo contra su propia familia. Yo, su único pariente. Tu argumento sobre el parentesco es débil, Marcus, dijo Blackwood, mirando su reloj. El señor Thorn fue muy claro sobre tu relación. Documentó, por ejemplo, las 47 veces que rechazaste sus llamadas en el último año. Anotó las 3 veces que lo hiciste sacar físicamente del vestíbulo de Thorn Global cuando vino a verte. El rostro de Marcus se tambaleó. Era un vagabundo. Estaba avergonzando a la empresa. «Él era la empresa», replicó Blackwood. «También anotó con gran interés la moción que usted presentó ante el estado de Pensilvania el pasado mes de marzo para que lo declararan legalmente incompetente y nombrarle a usted su tutor legal. Una moción, debo añadir,
que fue desestimada sumariamente cuando el propio señor Thorne se presentó ante el tribunal, cosa que usted no hizo. Eso es, eso sigue siendo, Marcus balbuceaba, su bravuconería se desvaneciendo. Pero tiene razón en una cosa, continuó Blackwood. Mi cliente estaba siendo vigilado. Tenemos grabaciones de video y audio de alta definición de cada una de las interacciones que tuvo en este restaurante. A Marston se le heló la sangre. Se encogió visiblemente. Blackwood dirigió su gélida mirada al gerente del restaurante. Le tenemos, señor incendiario, amenazando con despedir a una mujer por un acto de caridad básica. Le tenemos acusándola de robo. Le tenemos ahora mismo cometiendo calumnias delante de múltiples testigos. Creo que repugnante fue la palabra que utilizó. Yo, solo estaba, balbuceó Markson. Y usted, dijo Blackwood volviéndose hacia Marcus. Mi cliente anticipó sus teatralidades. Sabía que no aceptaría sus últimos deseos con elegancia. Así que se preparó para este preciso momento. ¿Cómo se preparó?, se burló Marcus. El señor Thorne era un hombre meticuloso, dijo Blackwood. Grabó una declaración final, una declaración en video tomada hace 2 semanas en presencia de un juez, un notario y 3 psiquiatras independientes, todos los cuales testificaron su completa y total lucidez. Blackwood hizo un gesto a uno de sus guardaespaldas. El hombre sacó una tableta de alta gama. Blackwood tocó la pantalla. El rostro del señor Harris llenó la tableta. Pero no era el señor Harris. Era Aristides Thorne. Estaba sentado en un lujoso sillón de cuero, no con un abrigo raído, sino con un elegante jersey de cachemira. Parecía frágil, sí, pero sus ojos gris pálido eran agudos, inteligentes y ardían con un fuego que Sarah solo había visto una vez. Miró directamente a la cámara. Marcus, su voz sonaba áspera, clara y fuerte en la grabación. Si estás viendo esto, significa que estoy muerto. Y tú, como era de esperar, te comportas como un niño malcriado. Has sido una profunda decepción. Confundiste mi paciencia con debilidad. Confundiste mi dinero con tu herencia. No te debo nada. No te has ganado nada. Marcus estaba pálido. Aristides continuó. Querías mi compañía, querías mi poder, pero nunca me quisiste a mí. Te avergonzaba, me dejaste pudrirme. Bueno, yo encontré a alguien que no lo hizo. Una joven que trabaja por unos centavos en una cafetería barata. Ella vio a un ser humano. Me dio su tiempo, su amabilidad e incluso su propia comida, sabiendo que podrían despedirla por ello. Ella tiene más integridad en su dedo meñique que tú en todo tu cuerpo. Inútil. La empresa es suya. El dinero es suyo. Todo es suyo. El video terminó. Marcus temblaba. Su rabia era tan pura que era silenciosa. Esto no ha terminado, susurró con voz. Oh, pero sí lo está, Marcus, dijo Blackwood. El señor Thorne no quería que te fueras con las manos vacías. Creía que debías tener un recuerdo de vuestras últimas interacciones. Blackwood metió la mano en su maletín y sacó un pequeño sobre blanco. Se lo entregó a Marcus. Marcus lo abrió de un tirón, con el rostro contorsionado por la confusión, y luego, por un último estallido de furia. Le dio la vuelta al sobre y lo sacudió. Un único billete de $5 gastado cayó al suelo del restaurante. ¿Qué es esto?, gritó Marcus. El señor Blackwood leyó una pequeña tarjeta que había dentro del sobre. Según las instrucciones de mi tío Marcus, esto es $250 más de lo que tú gastaste en mí. Es el precio exacto de un café solo y una tostada seca. Es todo lo que recibirás de mí. Adiós. Marcus Thorne soltó un grito ahogado y se abalanzó, no sobre Blackwood, sino sobre la tableta en la que aparecía la imagen de su tío. Antes de que pudiera dar un paso, los 2 guardaespaldas más cercanos lo sujetaron. No le hicieron daño, simplemente lo sujetaron. Un muro de músculos inamovible. ¡Soltadme!, rugió, luchando inútilmente. Señor Thorne, dijo Blackwood, guardando la tableta, le sugiero que se marche. Si presenta una sola demanda frívola, haré pública la declaración en video del señor Thorne, junto con las imágenes de usted siendo expulsado por la fuerza de su oficina.
Por cierto, la Junta ya lo ha visto. No apoyan su demanda. Sus líneas de crédito en Thoronet Banks se congelaron hace 10 minutos. Ese fue el golpe final. Marcus se quedó sin fuerzas. La lucha había terminado. «Déjenme ir», susurró. Los guardaespaldas lo soltaron. Se enderezó el traje, con la mirada perdida. Le lanzó a Sarah una mirada de puro odio. Luego se dio la vuelta y salió del restaurante, con sus dos abogados siguiéndole apresuradamente. La puerta del restaurante se cerró de golpe y su timbre y su último tintineo resonaron en el aire pesado. El silencio que dejó Marcus Thorne a su paso era absoluto. Era como si el propio restaurante contuviera la respiración. El zumbido del antiguo enfriador de bebidas, el goteo de la cafetera. Los sonidos que eran la banda sonora de la vida de Sarah ahora eran ensordecedores. El señor Harrison Blackwood, un pilar de calma, cerró metódicamente su maletín. Los dos clics de latón pulido resonaron en la quietud. Se volvió, no hacia Sarah, sino hacia los empleados que quedaban apiñados cerca de la caja registradora, Gus, Brenda y el señor Marson. «Damas y caballeros», anunció Blackwood, con su voz de barítono llenando la sala. «Hace 11 minutos, la sociedad de cartera propietaria de este inmueble ha sido adquirida en una operación de compra en efectivo. El Morning Glory Diner y el terreno que ocupa son ahora propiedad privada de la señora Sarah Jenkins». Brenda se quedó sin aliento. Marson parecía aturdido. «Como primera medida como propietaria», continuó Blackwood, con la mirada fija en ellos, «este establecimiento queda cerrado definitivamente, con efecto inmediato». Gus, el cocinero, fue el primero en reaccionar. Miró a Sarah, que seguía paralizada junto a la mesa, y luego a Blackwood. Con un movimiento lento y deliberado, apagó el interruptor principal de la parrilla. El chisporroteo cesó al instante. Se desató el delantal manchado, lo enrolló y lo tiró sobre la plancha enfriándose. Salió de detrás de la línea y se detuvo frente a Sarah. «Vaya, qué sorpresa, chica», dijo con una voz sorprendentemente suave. Una sonrisa cansada y sincera se dibujó en su rostro. «Siempre has tenido demasiada clase para este antro». «Gus», susurró Sarah, con nuevas lágrimas brotando de sus ojos. Él le puso una mano pesada en el hombro. «No dejes que estos trajeados», dijo asintiendo respetuosamente hacia Blackwood, «te conviertan en uno de ellos. Recuérdanos, ¿me oyes? Recuerda cómo es estar de este lado del mostrador». «Lo haré», logró decir ella con la garganta apretada. «Gracias, Gus. Por las tortitas, nunca se lo dijiste a Marson». «Ah, Marson es solo un tipo», gruñó Gus. «Tú eres otra cosa. No te olvides de los pequeños, Sarah». «No lo haré, lo prometo». «Bien». Le apretó el hombro y se dirigió a la puerta trasera. La campana sonó y se marchó. La sala se sintió más vacía. La tensión aumentó. La atención se centró en Brenda, cuyo rostro se contorsionaba en una máscara de desesperada dulzura empalagosa. «Dios mío», dijo con voz afectada, deslizándose hacia Sarah con las manos agitadas. «Sarah, cariño, ¿puedes creerlo? Una multimillonaria. ¿Y yo? Yo te conocía cuando éramos como hermanas, ¿verdad?» Sarah la miró fijamente. «El recuerdo de la risa de Brenda parece que tu novio finalmente ha estirado la pata». Era agudo y frío. «Hermanas». «Sí», Brenda continuó, con voz aguda y débil. «Todo lo que dije. Tú me conoces, Sarah. Solo son charlas de restaurante. Bromeamos. Siempre he estado de tu lado. Solo intentaba protegerte de Markson. Él es el malo. No eras mi amiga, Brenda», dijo Sarah, con voz tranquila y apagada. El miedo que siempre había sentido hacia Brenda se evaporó. «Eras una matona». La falsa sonrisa de Brenda se crispó. «Pero espera, ahora eres rica. Necesitarás una asistente, ¿verdad? Alguien que gestione tu agenda. Yo puedo hacerlo. Soy muy organizada». «Señora Miller». Blackwood intervino con voz educada pero firme. «Su último salario le será enviado por correo a su última dirección conocida. Ahora está entrando sin permiso en propiedad privada. Por favor, recoja sus pertenencias personales y váyase». La falsa dulzura se convirtió en un rencor familiar y desagradable.
Muy bien, le espetó a Sara. ¿Quién querría trabajar para ella? Ahora te crees mejor que nosotros. Te crees una reina. Sigues siendo basura con una chequera. Espero que fracases. Espero que te quiten hasta el último centavo. Con un chillido, Brenda se arrancó el delantal, lo tiró a los pies de Sara y salió furiosa por la puerta principal, dándole un portazo tan fuerte que todo el edificio se estremeció. Y entonces solo quedó uno. El señor Marson era el único que quedaba. Sudaba profusamente, con gotas que le corrían por las sienes. Le temblaban las manos mientras se las limpiaba una y otra vez en el delantal. Señorita Jenkins, comenzó con voz ronca y aterrada. Señorita directora ejecutiva Jenkins. Mamá. Probaba los títulos, desesperado por encontrar uno que funcionara. Por favor, gimió, dando un paso arrastrado hacia ella. Soy un hombre de familia. Tengo una hipoteca. Tengo, tengo dos hijos. El pequeño Timmy necesita aparatos ortopédicos. Las facturas son... Yo solo estaba haciendo mi trabajo, suplicó, con la mirada fija entre Sarah y el impasible señor Blackwood, propietario y gerente. Hay que ser duro, hay que vigilar los resultados. Ahora lo entenderás, ¿verdad? Tú y yo somos iguales, ahora estamos en el mismo bando. Su intento de crear un vínculo era grotesco. No nos parecemos en nada, pensó Sara. Una furia fría se solidificaba en su pecho. Vas a necesitar gente en la que puedas confiar, ¿verdad? Balbuceó sintiendo su silencio. Gente que conozca el negocio. Vas a abrir esa cafetería-librería, ¿verdad? Te oí hablar de ello. Soy un excelente gerente. Sé de inventario. Conozco a los proveedores. Seré leal. Seré el empleado más leal que haya tenido nunca. Lo prometo. Sara finalmente se movió. Caminó hasta el centro del restaurante, al lugar donde había tirado los platos. La cerámica rota y el ketchup seguían allí, un testimonio desordenado del momento en que su mundo se había hecho añicos. Levantó la vista hacia Marson. Usted amenazó con hacerme arrestar, señor Marson. Su voz era suave, clara y atravesaba la sala como un bisturí. Él hizo un gesto de dolor. Yo, Eso era solo una técnica de gestión para proteger el negocio, para proteger al señor Thorne de que se aprovecharan de él. Una técnica de gestión. Sarah repitió las palabras con sabor a ceniza. Usted me acusó de extorsionar a un anciano senil. Lo llamó vagabundo. Apoyó a Marcus Thorne aquí mismo, hace solo unos minutos. Yo no lo sabía, gritó, con la voz quebrada. ¿Cómo podía saberlo? Si hubiera sabido que era él, le habría dado todo el restaurante. Esa es la cuestión, señor Marson, dijo Sarah, acercándose a él. No era él, solo era un hombre frío y solitario con un abrigo raído. Y tú fuiste cruel, no por negocios. Fuiste cruel porque podías serlo, porque él era pobre y yo estaba indefensa. Se volvió hacia el señor Blackwood. Señor Blackwood, ya lo ha oído. Usted tiene las grabaciones. Me ha difamado. ¿Es eso procesable? Blackwood esbozó una sonrisa fina y afilada. ¿Procesable? Al señor Jenkins de una manera económicamente devastadora. Sí. Markson soltó un sonido como de un pulmón perforado. Se derrumbó contra el mostrador, con las piernas flaqueándole. No, no, por favor, Sarah. Señorita Jenkins, se lo ruego. No me demande. Por favor, me arruinaré. Perderé mi casa, a mis hijos. Por favor, haré lo que sea. Limpiaré los baños de su nuevo edificio. Por favor, lloraba desconsoladamente. Sarah miró al hombre que la había aterrorizado durante años. Vio al tirano mezquino que disfrutaba de su miedo. Y ahora solo veía a un hombre patético y destrozado. No sintió nada, ni lástima, ni rabia, solo un final. No voy a demandarle, señor Markson, dijo ella. Él soltó un enorme suspiro de alivio. Oh, gracias, gracias Dios, gracias, señorita Jenkins. No voy a demandarle, continuó ella endureciendo la voz, porque no merece la pena, y la empresa del señor Thorne tiene cosas mejores que hacer que limpiar su insignificante vida. Pasó junto a él hacia el mostrador y se colocó detrás de la caja registradora.
¿Su caja registradora? Necesito mi último sueldo, dijo, por las horas que he trabajado esta semana. Marston levantó la vista, confundido. Mi sueldo. Y Sarah añadió, ¿me debes 10 o 50 dólares? Él parpadeó. ¿Qué? ¿10 o 50? Las tortitas, dijo Sarah con voz gélida. El desayuno que le compré al señor Horus, el que dedujiste de mi salario. Ahora me lo devolverás de la caja registradora. No se trataba del dinero, se trataba de revertir la última pequeña injusticia. Markson, con las manos temblando violentamente, buscó a tientas las llaves de la caja registradora. No conseguía meter la llave en la cerradura. Uno de los guardaespaldas dio un paso adelante en silencio. Markson gritó y finalmente introdujo la llave, abriendo el cajón. Buscó a tientas los billetes, con las manos resbaladizas por el sudor. Contó su paga. Y los 1,050, balbuceó. Quítalos, ordenó Sarah. Él lo hizo. Un billete de 10 dólares y 2 monedas de 25 centavos. Empujó el pequeño y arrugado montón de billetes y monedas por el mostrador pegajoso. Sarah lo recogió y lo guardó en el bolsillo de su uniforme. Ahora, dijo, puedes irte. Vete, susurró él. Pero el restaurante, los procedimientos de cierre. El equipo del señor Blackwood se encargará de los procedimientos. Sarah dijo, ya no eres el gerente, ya no estás empleado. Vete. Markson miró a su alrededor, a su pequeño reino. La parrilla estaba fría, las mesas estaban vacías. Lentamente, se desató el delantal, el que tenía cosido en hilo rojo el título de gerente, y lo dejó caer al suelo. No volvió a mirar a Sarah. Se dio la vuelta y salió por la puerta principal con un patético arrastrar de pies. Esta vez, la campana tintineó. El silencio que siguió fue absoluto. Se había acabado. Solo quedaban Sarah, el señor Blackwood y los 4 guardaespaldas. ¿Qué? ¿Y ahora qué?, preguntó ella con voz débil, mientras la adrenalina se desvanecía. Ahora, señorita Jenkins, empezamos, dijo el señor Blackwood con voz amable. Sarah bajó la mirada hacia su uniforme, hacia la pequeña insignia con su nombre. No puedo ir a ningún sitio así. Está muy bien, dijo Blackwood con sencillez, pero hemos preparado una muda de ropa en su nueva residencia. El ático está listo. Sarah asintió, aturdida. Se acercó a la barra y se quitó el delantal azul claro, el que olía a grasa y cebolla. No lo tiró al suelo. Lo dobló cuidadosamente, como hacía al final de cada turno. Lo dejó sobre la barra. Se dirigió hacia la puerta. Al pasar por la mesa de la esquina, su mesa, se detuvo. Pasó la mano por el vinilo agrietado. Adiós, señor Aris, susurró al aire vacío. Y gracias, intentaré hacerlo bien. El señor Blackwood le abrió la puerta del restaurante. Salió a la acera gris de Filadelfia. El aire de la ciudad la golpeó. Era el mismo, pero diferente. Un Bentley largo, negro e increíblemente elegante estaba aparcado en la acera, con el motor en marcha en silencio. Uno de los guardaespaldas ya estaba allí, sosteniendo la puerta trasera abierta. Sarah se detuvo. Miró su reflejo en la ventana tintada. Una mujer de aspecto cansado con uniforme de camarera y zapatillas gastadas. «Es mucho», le susurró a Blackwood. «Lo es», asintió él, pero el señor Thorne tenía razón. Sabrás qué hacer. Bajó de la acera y se deslizó dentro del coche. El olor era intenso, como el del cuero viejo y la madera pulida. La puerta se cerró detrás de ella con un golpe sordo y suave que sonó como la caja fuerte de un banco. Los sonidos de la ciudad desaparecieron al instante. Blackwood se subió al otro lado. «Conductor, Rittenhouse Square», dijo. El coche se alejó de la acera con suavidad. Ella no sintió el movimiento. Al doblar la esquina, Sarah miró hacia atrás. Vio el restaurante Morning Glory, pequeño y oscuro. Se volvió hacia adelante. La absoluta y abrumadora absurdidad de todo aquello la golpeó, y una pequeña risa temblorosa brotó de su garganta. Blackwood la miró, con una expresión indescifrable. «¿Está bien, señorita Jenkins?» «Sarah», dijo ella, secándose una lágrima del ojo. «Tienes que llamarme Sarah. Por favor, tengo la sensación de que voy a necesitar un amigo». Por primera vez,
Harrison Blackwood se permitió una sonrisa sincera y cálida. El señor Thorne insistió en que fuera más que tu asesor. Dijo, va a necesitar un bulldog, Harrison, y un amigo. Intenta hacer ambas cosas. Haré todo lo posible, Sarah, dijo señalando una pequeña nevera portátil. Tenemos mucho que hacer, añadió, volviendo a adoptar un tono profesional. La junta se reunirá a las 2 de la tarde. Por decirlo suavemente, están aterrorizados por usted. ¿Aterrorizados? Preguntó Sarah con voz chillona. ¿De mí? Por supuesto, respondió Blackwood. Eres una completa desconocida. Tienes el control absoluto de la empresa. No se te puede comprar, sobornar ni intimidar. En resumen, eres su peor pesadilla o su mayor salvación. Depende de ti. Sarah se miró en el reflejo de la ventana. Vio sus ojos cansados, sus manos gastadas por el trabajo. No era una directora ejecutiva, solo era Sarah. Pero entonces recordó los ojos del señor Harris. Confío en ella. Sabrá qué hacer. Se enderezó un poco. De acuerdo, Harrison, dijo con voz temblorosa, pero con una nueva fuerza. Háblame de la junta. Cuéntamelo todo. Y así, un simple acto de bondad, un acto que le costó dinero y casi le cuesta el trabajo, cambió el mundo de Sarah para siempre. La historia de la camarera que heredó miles de millones se convirtió en una leyenda. Pero para Sarah, el dinero nunca fue lo importante. Abrió su cafetería-librería. De hecho, abrió 100 en todo el país con la política de que cualquiera que tuviera frío o hambre pudiera comer gratis. Tomó el frío corazón corporativo de Thorne Global y le enseñó el valor de la compasión. Demostró que no se necesita un título en administración de empresas para saber cómo tratar a las personas y que la integridad es el activo más valioso de todos. Es un poderoso recordatorio de que nunca sabemos a quién estamos sirviendo y que la amabilidad nunca es una tontería. ¿Qué te pareció la increíble historia de Sarah? ¿Crees en el karma como este? Cuéntame tu opinión en los comentarios a continuación. Leemos todos y cada uno de ellos. Y si te ha gustado esta historia y quieres escuchar más dramas que te mantendrán en vilo, no olvides darle a me gusta, compartir y suscribirte al canal. Tu apoyo lo es todo para nosotros y nos permite seguir trayéndote historias como esta. Nos vemos en la próxima.